¿Tengo a Rolando Cartaya por ahí ya o todavía? Está Cartaya, ahí está Rolando Cartaya. Bienvenido. Oye, tremendo trabajo, Cartaya. Feliz inicio de semana. Gracias, gracias. E Oye, igualmente para ti, Miguel. Rolando, tengo 3 temas para hablar contigo, pero antes quiero ver tu impresión. Te tengo 3 pasajes, digámoslo así, del señor Miguel Díaz Canel, a quien llaman Miguel Díaz Contado, el gobernante designado de a dedo en Cuba, con una periodista de La Fola de Sao Paulo, que evidentemente es la trata con un tono amigable y trata de buscar explicaciones. La periodista en cuestión se llama Mónica Bergamo, de La Fola de Sao Paulo, y le hizo una entrevista a Miguel Díaz Canel ayer. Te propongo, Rolando, antes de entrar en tu extraordinario trabajo, el ICAP y los caballos de Troya del aparato cubano de inteligencia, te propongo primero arrancar por aquí. Para que el socialismo en Cuba no se Mónica, realice. si no vives en Cuba no puedes entender lo que es el bloqueo. Pero yo puedo... No entiendes lo que es el bloqueo. No entiendes las limitaciones que trae el bloqueo no, pero por a un eso país te como el nuestro. pregunto a usted. ¿Tú podrías vivir con 20 horas apagón? ¿Estás acostumbrado a vivir con 20 horas apagón? No. ¿Tú sabes lo que hay que hacer para vivir con 20 horas apagón? Pero el socialismo sigue en Cuba. Y hay presidente. apagones por culpa de la revolución, y hay apagones por culpa del socialismo, o hay apagones por culpa del imperialismo. Pero, entonces, ¿de qué lado está la razón, Mónica? Hay diferencias sociales muy grandes que se notan ahí por caminar. Yo no solamente caminé, yo hablé con las personas y pesquisé todo lo que se está pasando. Hay unas tiendas que tú compras en dólar, hay tiendas que se compran en pesos donde hay poca cosa. O sea, hay mucha diferencia social y ahora hay reformas que parecen que caminan al capitalismo. Quería oír a usted. A ver, primero, bueno, para contestarte tengo que remontar a estamos en un proceso de construcción socialista. Mismo con reformas capitalistas. No hay reformas capitalistas. ¿Cuánto tiempo usted cree que puede Cuba resistir sin un acuerdo con Estados Unidos? Nosotros no tenemos otra alternativa que resistir. Ahí tuvimos que abrir tiendas en divisas. Las tiendas de divisas no son parte de este momento, pero tiendas en divisas hay en el capitalismo. Nosotros siempre tuvimos propiedad privada y productores privados. Esto no es para hacer un proceso de restauración capitalista. Estos son necesarias reformas para potenciar la construcción socialista. A nosotros ampliar un sector privado no es un ideal del socialismo. Es una concesión. Pero es una concesión. De momento. Pero en el periodo de tránsito existe eso. En el periodo de tránsito existen las relaciones de mercado. Tienes que tener en cuenta no solo planificación centralizada, sino planificación centralizada para lo estratégico y algunas consideraciones de mercado. Cuando llega el capitalismo, aunque como concesión, es tan fuerte cuando empiezan a implantar y a consolidar. Eso se ve en cualquier país capitalista. ¿Cómo después volver al camino? Bueno, te lo voy a decir, porque hay un partido comunista que representa al pueblo y que lleva el control y tiene la responsabilidad de la aplicación de esta reforma. Hay una unidad del pueblo, o de la mayoría del pueblo, en torno a ese partido. Y hay una participación popular. Esos 3 elementos dan la garantía de que no se va a un proceso de restauración capitalista. Además, el pueblo no permitiría un proceso de restauración. Si uno tiene la decisión de dar la vida por la causa, ¿de qué va a tener miedo? Y esa decisión está tomada. Si me llega, me llegó. ¿Usted nunca tuvo miedo personal? A ver, cuando, por ejemplo, capturaron a Maduro, cuando... Es que yo hace mucho tiempo, y además es una convicción que va creciendo con uno en la vida, en la misma medida que uno va participando en la revolución y va conociendo la historia de la revolución, que uno, si uno tiene la decisión de dar la vida por la causa, ¿de qué va a tener miedo? Y esa decisión está tomada. Si me llega, me llegó. Rolando, a ver, Rolando, tú que llevas tantos años en esto, de todo lo que dice Díaz Canel te voy a poner 3 cosas. Primero, esta periodista que trata de en su cabeza entender cómo esta gente sigue defendiendo el socialismo y ella dice que lo que están construyendo es el capitalismo porque palpa en las calles que hay grandes diferencias sociales, luego le dice si lo que está haciendo una concesión. Díaz Canel lo admite, ¿eh? Y después está la bobería que él está dispuesto a dar su vida, etcétera. Me imagino que hayas leído la entrevista. ¿Qué te parece esto en estos puntos, Rolando? Miguel, me parece pura
retórica gastada, además, porque habla de genocidio, habla de bloqueo. Ella le dice, pero yo escuché hablar de un bloqueo interno. Y entonces ahí él le cambia la conversación, ¿no? O sea, se sabe que ha sido el bloqueo interno lo que tiene el país así. O sea, la intolerancia para tomar cualquier tipo de medida que pudiera realmente hacer que despegaran las fuerzas productivas en Cuba. Ahora están ahogados y entonces van a hacer, como hizo Fidel Castro en los años 90, van a tomar medidas de mercado para ver si pueden superar la crisis, pero él mismo lo está diciendo, es una concesión y es una concesión que no va a ser de ninguna manera permanente, ¿no? Entonces, ¿quién se va a arriesgar con eso? ¿Quién va a invertir, no? Habla también de genocidio, dice que es un genocidio lo que Estados Unidos está haciendo. Estados Unidos le está poniendo presión a su gobierno para que haga cambios. El genocidio es acabar con un pueblo, con una civilización tal vez, pero no es lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces son palabras para engañar, para tergiversar las cosas que están pasando en Cuba. Él dice que las 20 horas de pagón se deben al imperialismo. Bueno, antes de que el imperialismo, vamos a decir, Donald Trump, tomara medidas con respecto al suministro petrolero de Venezuela, el Grupo Gaesa vendía el 60% de ese petróleo que Venezuela le mandaba, lo vendía en mercados asiáticos y no se sabía a dónde iba a parar ese dinero. Y el año pasado, el año 25, hubo apagones, tales como lo está viendo este año, y hubo protestas de calle también. En Santiago de Cuba recuerdo que hubo una protesta grande. Entonces, son todo como dice, si tú no vives en Cuba, tú no puedes de verdad interpretar que lo que Díaz-Canel te está diciendo es pura mentira. O sea, lo que hay es que leer las reacciones de los cubanos, incluso en los medios oficiales, que cada vez que sale Díaz-Canel a decir estas cosas, sí, lo que le cae encima es terrible. O sea, los cubanos no creen ya en él, no, ninguno. Y estos son comentarios firmados con nombres y apellidos en los medios oficiales, en medios también independientes, pero son gente que viven dentro de Cuba, que sí lo conocen y que sí saben que con ese gobierno no hay ninguna esperanza. ¿Qué te pareció? Es decir, esta Mónica Bergamo es una periodista, evidentemente se nota que tiene cierto agrado, digamos, por la mítica falsa de la Revolución Cubana, pero ella choca con la realidad y a Díaz-Canel le incomoda, le incomoda las preguntas que le hacen. Ven acá, que tú estás construyendo el capitalismo, pero tú dices al mismo tiempo que esto es el socialismo. Y la respuesta que da es, como has dicho tú, rocambolesca. ¿Cómo ves ese choque con esa prensa? Ahora me centro, tú que eres periodista, con esa prensa que ha tenido una visión rosada, romántica, procastrista, etcétera, en todo el diapasón de que no quiere ver la realidad de Cuba. Es un contrasentido lo que está sucediendo. O sea, ellos no pueden entender, son gente más bien yo diría que de socialistas de centro o algo así, y entonces no pueden entender que este señor esté tomando estas medidas, pero estas medidas no van a beneficiar al pueblo de Cuba. Lo estamos viendo ahora mismo con los combustibles. La venta de combustibles de Estados Unidos a Cuba supuestamente son MIPYMES, pero son MIPYMES que están controladas por el gobierno. O sea, ahí están los combatientes de la Revolución Cubana, que fueron, por cierto, sancionados el otro día. Está gente de la seguridad del Estado que se retiró de la seguridad del Estado y ahora tiene negocios
Y es algo así, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de conservar este régimen, no de tomar medidas para que beneficien al pueblo cubano.